this lesson. Tonight, like I said before in my previous lessons, that definitely our schedule is going to be unpredictable. The only thing that for sure that we know is that most take place probably during the weekend or Friday if I got the chance. But the plan consists to cover the whole program for English 5. So remember that in my case, I'm performing, I'm making over the English 5, 6, and 7 for the Maritime University. So let's gonna start with in this opportunity, we're gonna try to, I think, one advantage that we have is that the kind of unit that we are presenting, reviewing, and studying basically require I would say is individual. So individually, each individual will provide the best effort as possible in order to get this knowledge by itself. Les decía que, bueno, una vez más, estamos por acá buscando el espacio, buscando los tiempos. Sé que es un poquito forzado y además un poco impredecible, pero bueno, es lo que tenemos para ver de cumplir con el programa. La ventaja que tenemos es que las unidades que tenemos enfrente son unidades que vamos a tocar los ítems, vamos a verificarlo, vamos a revisarlo, pero sobre todo el plan consiste en darle una mirada general y que ustedes mismos, cada individuo, individualmente, va a procurar hacer su mayor esfuerzo por apropiarse de estos conocimientos, de esta lectura y sobre todo de esta práctica. Así que la unidad número 3, Introduction to the Navigation. Esta es una unidad, la verdad, bastante importante, bastante compleja, pero bastante sencilla al mismo tiempo. Esta unidad lo que muestra es, en principio, una introducción a la navegación. En ello vamos a ver los equipos de navegación, vamos a ver la historia de la navegación, vamos a ver cómo cronológicamente se fue construyendo, vamos a verificar cómo vemos gramáticamente en el inglés la vida del tiempo en cuanto a su pasado, su presente y a su futuro. Aquí vemos también cómo nos muestran los principales instrumentos en base al tiempo en que fueron utilizados. Por ejemplo, el sextante, el GPS, las cartas de navegación electrónica, etc. Y así sucesivamente. Vamos a arrancar con una primera parte que es lea y ordene los eventos cronológicamente en una traza de la línea del tiempo. Entonces, aquí le muestran 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 párrafos y a su vez en la columna derecha muestra 6 periodos de tiempo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer desde el año 1900 hasta la presente fecha. Vamos a ver, entonces dice, aquí en la primera habla del invento de los chinos, en la segunda habla de los fenicios, tampoco, ¿verdad? En la tercera habla de la navegación y del uso electrónico, ya sabemos que es esa. Sin embargo, vemos cómo en la siguiente dice que los polineses desarrollaron y elaboraron sistemas, sabemos que esa no es. James Cook empieza la primera parte de sus 3 viajes, tampoco es esa. Y después que los vikingos exploran. Entonces, definitivamente, ¿cuál es la frase?
La número, en el orden, la número 3. La tercera frase, el tercer párrafo va match con la fecha del tiempo de 1900 hasta la presente fecha. Así sucesivamente. Luego nos vamos con una verificación en el tiempo, en el pasado y en el futuro y en el presente sobre cómo se deben organizar este tipo gramáticamente en una discusión referido a los instrumentos de navegación. Ese es un ejercicio que deben hacerlo ustedes. Y ahí está la actividad en la que muestra cómo el timeline o la línea de vida o del tiempo y su cronología en base a los instrumentos de navegación que son presentados. Esa es una tarea prácticamente de ustedes. Después vemos cómo abajo muestra algunos de los instrumentos de navegación que hemos mencionado, como es el sextante, las cartas electrónicas, por acá computadoras o tablets, etc. Entonces, usted va a identificar en este mismo ejercicio, que además lo lleva al ejercicio, va a identificar A, B, C o D, pero además debe identificar la línea de navegación, la línea del tiempo que ella corresponde. Abajo va a encontrar un párrafo donde usted debe completarlo usando debidamente las palabras que están allí arriba. Comienza el párrafo y deja espacios en blanco y arriba va a tener algunas opciones, las cuales esas opciones usted las va a identificar, las va a colocar en los espacios en blanco, tratando de colocar la correcta, por supuesto. Vamos a leer esto. Aquí dice, how do ships navigate from place to place? Bueno, vamos a leerla. De todas maneras, la idea es que la lean ustedes mismos para que esa práctica, ese desarrollo quede enmarcado en ustedes mismos. Veamos. Marine navigation is literally the moving of a vessel from one place to another. All navigation, whether is done by reading to star or by GPS, involves locating the navigator's position by using the known locations of other things. Nautical charts are marked with lines of latitude north and south and lines of longitude east and west. These are expressed in degrees, minutes, and seconds. Mostly positions are given with respect to latitude and longitude. These are given latitude first and look like this. Y pone un ejemplo. 49 grados, 30 minutos, 2 segundos, norte. ¿Qué es eso? Esa es una latitud. Porque es norte y sur. Después viene 123 degrees, 30 minutes, 30 seconds, west. ¿Eso qué es? Eso es una longitud. Y esto es un poco de paralelas y meridianos, que es la forma imaginaria en la que la Tierra está dividida desde el punto de vista del uso horario y desde el punto de vista de la división geográfica de la Tierra, la cual marca los polos, el Ecuador, y hace una línea imaginaria a través del planeta Tierra que le permite a los navegantes mediante la proyección Mercator de las cartas de navegación ubicarse, saber dónde estamos y con ello poder navegar desde los tiempos remotos a como lo hacemos hoy en día en forma moderna. Así que vemos ahora la navegación, está el concepto de posición
está el concepto de dirección, está el concepto de distancia. Vamos a ver, alguien que me diga en cuál es el equivalente a una milla náutica en metros. Rápidamente, que me lo escriban por texto. Nadie lo va a escribir. ¿Cuánto? Muy bien, Jorman. Excelente. Aprendes ese número siempre. 1852 metros equivale a una milla náutica. Muy bien, Adrimer. Excelente. Entonces, después vemos. Excelente, Vladimir. Excelente. Entonces vemos cómo gracias, María José, muy bien, excelente. Vemos cómo la guía también utiliza, gracias, Marlene. La guía te ofrece para que no solamente leas la sentencia, sino que además completes la oración en forma correcta con el término relacionado a la navegación marítima. Entonces, de allí se completa, eso lo van a hacer en el sumario y me lo entregan. Es muy sencillo y es una tarea prácticamente que no vale la pena que la agotemos esta noche aquí, porque es muy sencilla y es individual. Sin embargo, nos va a servir ¿para qué? Para familiarizarnos especialmente con los términos marítimos y con todo lo que... Porque aquí en el inglés técnico marítimo hay algo muy interesante, que es que nos lleva no solamente a practicar el idioma inglés, sino que nos lleva a comprender, entender y viajar a través de la tecnología marítima, de la terminología marítima, quiero decir, y con ello vamos a familiarizarnos, a practicarlo y a comprenderlo. Entonces hacemos 4 tareas al mismo tiempo. Una es familiarizarnos, otra es practicarlo, otra es comprenderlo y la otra es hacerlo en el idioma inglés. Aquí te dice cómo se navega, cuáles son los rumbos, de qué forma, cómo se dice en inglés, por supuesto, rumbo relativo, rumbo verdadero, la brújula, el norte, el sur, el norte verdadero. Esto te lo va a permitir la guía, y entonces usted lo va a hacer en perfecto idioma inglés para que eso quede familiarizado no solamente en sus conocimientos, sino en su práctica del idioma y la comunicación. Aquí vemos cómo está una gráfica del bidding, heading, course, reciprocal heading. Después vemos en la figura cuáles son, de qué forma un buque va haciendo una navegación costera y cuáles son los términos que deben emplearse, colocarse en base a lo que vio arriba. Abajo tiene el ejercicio del 1 al 6 y usted va a colocar, vamos a poner el número, por ejemplo, bueno, aquí tiene, está claramente el número 3. El número 3, ¿qué te muestra? Te muestra el rumbo. El número 6, la marcación a tierra. Ahí está. Completen los otros 4. Prácticamente casi toda la guía está referida a la familiarización con los rumbos, con la latitud, con la longitud, con la distancia y con la línea de vida de la historia de la navegación. Aquí hay algo bien interesante ya al final de la guía, donde dice que cuáles son
las expresiones regulares y las preguntas regulares de un mensaje por radio, que se escucha por radio y que usted está navegando. Y vemos así que son tales como what's the vessel's name, what's her call sign, what's her position, what is happening with her, and what does she require. Miren, algo interesante de aquí, algo interesante es que a los buques se les considera ellas. Los buques son femeninas. A los buques mercantes son, cuando nos referimos a los buques, nos debemos referir a ella, la motonave. Ella es lo que es un buque. Entonces, ¿cuál es her call of sign? Her position, porque se está refiriendo a un buque. Y bueno, abajo tiene preguntas que usted debe responder, me las van a incluir en el sumario, que es la navegación marítima, what is the bidding, what is the relative bidding, the nautical mile, and what is the course. Usted la va a responder en base a la guía, que allí está bastante sencilla. Después hay un ejercicio de actividades con GPS, bastante sencillo, la verdad. Y ese ejercicio lo completan y además van a escuchar, hay unos videos que deben verlo y que deben revisarlo. Fíjense, en esta unidad, que de verdad que es bastante sencilla y que vamos a tratar de hacer en base a las circunstancias, de cubrir con todo el programa, pero sobre todo comprendiendo cuál es el objetivo principal que tenemos en cada unidad. Yo podría ponerme aquí horas a leerlo, a explicarlo, pero yo creo que hacemos más si damos las referencias adecuadas y empleamos nosotros mismos y la costumbre, la sana práctica de estudiar, comprender y verificar toda esta guía por nosotros mismos. Particularmente en esta guía van a entregar el sumario, pero adicionalmente del sumario vamos a entregar una pregunta adicional al sumario. Es decir, el sumario es el resumen de toda esta guía con las tareas, pero vamos a agregar una pregunta adicional en esta unidad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la posición que debe adoptar un buque mercante que está navegando en el Mar Negro y se va dirigiendo a uno de los puertos en conflicto con Ucrania y Rusia? El buque es mercante, navega en el Mar Negro, se va dirigiendo a uno de los puertos de Crimea. ¿Y qué prevenciones debe tomar en base a esta situación de la guerra entre Ucrania y Rusia? Esa es una pregunta que la van a responder por supuesto, en el idioma inglés, en la tarea que deben presentar para la próxima semana. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos ahora a la unidad número 4. Hacemos una pequeña pausa, quiero decir, de un par de minutos y nos vamos de inmediato a la unidad número 4. Gracias. Is related and titled with the name machinery. Machinery is trying to mean all the equipments machinery, including the spaces that a ship usually contain or has on board.
So familiarization, comprehension, study, and practice for all these terms is something individually again, and it's something that depends basically of yourself. So vamos a empezar con maquinaria. Maquinaria es el título de esta unidad. La verdad es que nuevamente yo por cierto les tengo que confesar que veo estas unidades, tanto las 5, las 6 como las 7, quiero decir, inglés 5, 6, 7. La verdad es que si usted quiere tener una comprensión general de la terminología, del manejo de un buque, de las formas de un buque, de qué formas se gobiernan y de qué manera, apréndanse estas unidades porque están muy buenas, muy buenas. Si esto usted además lo complementa con sus materias profesionales en navegación costera, en navegación astronómica, etcétera, la verdad es que va a tener estabilidad y estiva, unido a este inglés marítimo técnico, a quien considero extremadamente importante. La verdad es que usted va a tener un buen futuro en esta profesión. Vamos con machinery. Y aquí vemos lo primero, y vemos cómo en machinery ofrece que, bueno, clasifique en machinery, dice deck machinery and engine machinery. ¿Esto qué quiere decir? Que existen maquinarias de cubierta y maquinarias de máquinas, de la sala de máquinas. La sala de máquinas es, digamos, como el corazón del buque y a su vez, pero arriba en la cubierta también hay otras maquinarias que no necesariamente son maquinarias que son parte del sistema de la sala de máquinas, pero sí son parte del sistema de maquinarias del buque. Vamos a ver aquí un ejemplo. Yo les voy a decir aquí las primeras y ustedes voy a decirles 3 de todas estas. Las demás las completan ustedes. All water separator. All water separator is engine machinery. Está clasificada dentro de las maquinarias de la sala de máquinas. ¿Dónde está ubicado el All Water Separator? Está ubicado en la sala de máquinas. ¿Qué es el All Water Separator? Es una tarea que ustedes tienen que investigar. Es muy sencillo. Es un separador de aguas oleosas, de aguas que los residuos que caen de la sala del motor principal caen en una sentina, que es el equivalente al cárter de un vehículo, y en esta sentina, para deshacerse de esta sentina, el separador del all water, del agua y del agua oleosa, del combustible, la separa con 15 partes por millón. Entonces, y la convierte, al separarla, bueno, la lleva a un tanque de residuos, la parte de aceite y la otra parte. Ok, eso se lo vamos a preguntar a los delegados. Ok, muy buena pregunta. Vamos a ver, Valentino y el delegado, por favor. Expliquen cuando tengan un chance cuál debe ser, cómo deben hacer para ingresar a ver los videos, los audios y videos que van a ser sin duda un complemento extraordinario para que ustedes se pongan en sintonía con toda esta terminología. Bueno, así vemos. Vamos a ir con otros. Vamos a ir a Lifeboat Machine. ¿Eso qué es? Es un deck machinery. Son lifeboat machine. Bueno, como su nombre lo indica, es la máquina del bote salvavidas. ¿Dónde está ubicado? No está en la sala de máquinas. Si no está en la sala de máquinas, ¿dónde está? Está en la cubierta. Vamos con otro. Los generators, los generadores. ¿Dónde están ubicados los generadores?
en la sala de máquina. Y así, y ahí van. Después, en la guía te ofrece que vayas haciendo, vayas leyendo, verificando. Ah, muy bien, Jiménez, excelente. Muy bien, eso me gusta. Entonces van verificando, te van dando, importantes ejemplos de la vida de un buque, la vibración, las fallas, los componentes que están dispuestos en un buque. Y entonces, y allí, haciendo uso de toda esta lectura, usted va a comprenderla. Si tiene alguna duda, no dude en escribirme. Yo, si tengo chance, por ahí sí tiene mi WhatsApp. Cuando tenga el primer chance, quiero decir, les respondo con más que un gusto, para que no se queden con la duda. Recuerden que aquí todo esto en realidad es muy sencillo. Ni yo ni nadie es tan brillante como para no tener la capacidad de aprender esto. Esto principalmente requiere es de la voluntad de cada uno de nosotros para nosotros mismos convertirnos en los profesionales que queremos ser y a donde pretendemos llegar. Así que, bueno, la guía adicionalmente te ofrece unos highlights, unas palabras claves determinantes que usted va a manejar y las va a practicar. Por acá vemos cómo hay algunas palabras, algún lenguaje que comúnmente se usa para el mantenimiento y para, bueno, algunos pasajes relacionados con la máquina, ¿no? Como es blackout, failure, steering emergency, engine, plant, propulsion, able. Estas son palabras que son comunes en términos de rendimiento y mantenimiento. Abajo hay unos ejercicios donde usted debe completar y están muy interesantes porque completarlo con la palabra apropiada y con esa palabra usted lea toda la sentencia, toda la oración completa. Hágalo, que eso es un ejercicio. Esta guía, sobre todo, me he dado cuenta que sobre todo en inglés 5, porque ya en inglés 7 hay prácticas, pero son mucho menos frecuentes que en inglés 5. Bueno, después la guía te ofrece una cantidad de ejemplos, da oraciones en las que usted, son casi todos ejercicios relacionados a la máquina, y para ello es importante que usted haga una debida práctica y comprensión de todos estos términos. Por ejemplo, aquí están unos dibujos de cómo son las partes de estos winches, y eso es bien interesante porque inclusive yo mismo de cuando en cuando tengo que recurrir a la práctica de buscar, de identificar para ver el nombre correcto de una parte determinada, de quizás no todos, porque la mayoría uno se lo sabe ya por los años, ¿no? Por el tiempo, pero la familiarización con ellos es vital. Sin embargo, de cuando en cuando, e incluyendo a esta guía, que sirve de gran utilidad, yo creo que yo sería el primero que me sirve para practicarla. Así que vemos acá o para refrescarla, cuando menos. Molinetes, winches, etcétera, vitas, cornamusas, anclas, cadenas, todo eso. Ahí está bastante. Ese dibujito que está allí es el winche de proa, que es con el que se amarra el buque, pero adicionalmente con tambores donde se amarra el buque con los cabos a tierra, pero además también sirve para recoger o arrear la cadena. Léanlo.
es tarea de ustedes. Abajo aparecen las definiciones de que es un capstan, un windlass y un chain stopper de la cadena. Leanla, que esas son definiciones que les corresponde hacerlas prácticamente a ustedes mismos y no haríamos mucho leyéndolas acá porque es usted el que debe aprenderse esta definición, leerla, verificarla y el dibujo es bastante clarísimo, la verdad. Entonces, el dibujo y la actividad que te ofrece. Después abajo hay como un crucigrama de letras bien interesantes en la que usted, por ejemplo, buscará palabras como shackle, chain, incluso estas mismas, así como capstan, windlass. Un crucigrama que usted debe colocar allí debe practicar. Encuentre 10 palabras relacionadas con la cubierta y con las maquinarias de cubierta y de máquinas. 10 palabras. Acá veo una, la primera en la esquina superior, shackle. Hay otra por aquí abajo, compressor, está en la línea número 3. Déjame ver otra, generator, veo por aquí abajo. Windlass, está súper interesante esto, la verdad. Así que háganlo. Y quiero que me lo envíen las 10 palabras que encontraron en el sumario de esta unidad. Después abajo debe completar en un círculo A, B o C cuál es lo que corresponde a la determinada, por ejemplo, shock. Sí, también, shock debe ser, me parece shock, déjame ver. Sí, puede ser shock. Déjame ver. Shock. Sí, reading shock. Correcto. Eso es por donde pasa la cadena del ancla. Ok. Reading shock. Vamos a ver aquí donde encontró el compañero shock. Así es. Hay que ver si aparece reading o aparece solo shock. Pero shock seguro que es una de las palabras. Muy bien, Yoshmel. Entonces vamos por aquí abajo. Aquí tienes que colocar A, B o C. It is a kind of mechanical machinery installed on the ship's deck. Entonces te responde A, B o C. Lo coloca en un círculo y me lo envía al sumario. También debe explicar y escribir la palabra correcta, completarla en la 1, 2, 3 y 4 de cuál es la que corresponde. Pero todos estos ejercicios, al fin de cuentas, lo que pretenden es que usted los lea, los practique y se familiarice. ¿Con qué? Con los deck and engine machinery, con las maquinarias que existen a bordo de un buque. Motor principal, generadores, purificadores, oil water separators, winches, windlass, capstan, bueno, todo eso. ¿Ok? Al final, lo mismo. Columna A aparece breakdown, corrosion, steering gear, control system, bilge water, and bollard. Bits, correcto, Marlene. Muy bien. Ahí está, ya la viste, ¿ves? ¿Viste que es interesante? Muy interesante. Estas guías son fenomenales. En mi época esto no existía. La verdad es que nos costó más a nosotros familiarizarnos. Sin embargo, teníamos un gran maestro de inglés en nuestra época que nos ayudó muchísimo. Pero de haber existido esta guía, sin duda hubiese sido mucho más potente para la mayoría. Aprovechenla, que son bien interesantes. Entonces, columna A, breakdown, ¿dónde va en la columna B? ¿Con cuál pega en la columna B? Ese es el ejercicio. En esta, como ven, tanto la unidad 3 como la unidad 4, la verdad es que había que darlas, porque las unidades contienen mucha práctica de la unidad, del ejercicio. Háganlo. Y yo estaré a la orden por el WhatsApp para cualquier duda.
así como seguramente está cualquier oficial de la escuela, de la universidad, para atender cualquier duda, cualquier mensaje. De todas maneras, más que un gusto poderles atender. Vamos a agregar en esta tarea otra pregunta. Y la pregunta será la siguiente. ¿Qué incidencia o cómo afecta a la Organización Marítima Internacional la guerra de Ucrania y Rusia? Vamos a colocarla, a escribirla. Ahí la tenemos. Perfecto, muy bien por Marlene. Ok, quiero que me la incluyan en la tarea. Por supuesto, es una tarea que es una pregunta que la van a responder en idioma inglés con sus propias palabras y utilizando todos los medios que hoy en día de información existen. Aprovechenla, búsquenla y veamos en qué nos puede afectar esto en nuestro mundo marítimo, en nuestro campo. Well, gentlemen, thank you so much. It was a pleasure once more. Thank you so much for your assistance. As always, it's an honor and a pleasure to be here sharing and providing knowledge and guidelines about the whole unit. And well, see you next time. See you at the end of the week. Remember that that we have no schedule. It should be most of the time, kind of without a schedule, because I will do and be able to provide these lessons mostly during the weekend and during the night as soon as I have time. And the most important is to cover the whole program of the English 5. So thank you so much for your patience and for your assistance. All the best and have a good night. Thank you so much. Thank you, Gustavo. Thank you. Thank you, Borrero. Thank you, Maylin.